¿Qué pasa con todas las medidas cuando estamos trabajando con vectores aleatorios? Como te contaba en el primer video, la esperanza y la varianza se calculan para una variable aleatoria. Por lo tanto, cuando estamos en presencia de un vector aleatorio, podemos querer calcular la esperanza y la varianza de cada variable que compone el vector, y eso ya aprendimos a hacerlo en el video anterior. O también podemos querer calcular la esperanza y la varianza de una función de ese vector aleatorio, la cual me devuelva una variable. Por ejemplo, si tengo un vector aleatorio xy, una función que me devuelve una variable aleatoria puede ser, por ejemplo, h de xy igual a x más y, o h de xy igual a x sobre y, o h de xy coseno de x al cuadrado sobre el logaritmo de y. Bueno, ya entendiste la idea. El valor esperado de una función de h de xy está dado por la esperanza de h de xy igual a la sumatoria doble para todos los valores de x y de y en el rango de h de xy por la función de probabilidad conjunta, en el caso de que xy sea un vector aleatorio discreto. Pero lo vamos a calcular diferente, como la esperanza de h de xy igual a la integral doble desde menos a más infinito de h de xy por la función de densidad conjunta si el vector aleatorio es continuo. Después de todo lo que aprendimos con el video 1, para este caso solo se agregaron algunas cuentas. Pero fíjate que la idea es la misma y solo hay que saber cómo aplicar la fórmula. Es simplemente práctica. Pedro preparó un re lindo ejercicio para que puedas practicar bien y entender cómo se desarrollan las integrales para el caso de vectores continuos. Para el caso de vectores discretos tendrás que hacer la tablita y resolver el cálculo de la esperanza usando la fórmula que te escribí más arriba. Veamos algunas propiedades de orden. Si tenemos x1, xn un vector aleatorio y g una función que va de rk a r, tenemos que, si x es mayor que 0, o sea una variable cuyo soporte es positivo, entonces la esperanza de x va a ser positiva. Si g de x es una función definida positiva, entonces la esperanza de g de x también va a ser mayor que 0. Ahora, si tengo dos funciones h y g y h de x es mayor a g de x, entonces la esperanza de h de x va a ser mayor que la esperanza de g de x. La propiedad 4 dice que la esperanza del módulo de x va a ser siempre mayor o igual que la esperanza de x. Y la 5, que es un poco más delicada, se llama desigualdad de Cauchy-Schwarz, dice que la esperanza del módulo de x por y es menor o igual que la raíz cuadrada de la esperanza de x al cuadrado por la esperanza de y al cuadrado. Son propiedades útiles que te pueden llegar a ayudar en algún momento. Ahora vamos a ver otras propiedades que son las que vas a usar todo el tiempo. La primera dice que la esperanza de la combinación lineal, o sea, de la suma desde y igual a 1 hasta n de a sub i por xy, se puede calcular como la suma de a sub i por la esperanza de xy. Fíjate que es la misma idea que cuando probamos linealidad para una variable, solo que trabajando con vectores. Lo que te estoy diciendo es que la esperanza de la combinación lineal de variables aleatorias es igual a la combinación lineal de las esperanzas. ¿Te animás a demostrarla? Veamos la 2. La 2 dice que si x1 y xn son variables aleatorias independientes, entonces la esperanza del producto de todas estas variables va a ser igual al producto de las esperanzas. Esta propiedad es un poquito más difícil de demostrar, así que la voy a demostrar yo. Vamos a verlo para el vector aleatorio xy continuo. ¿Quién es la esperanza de x por y? Fijémonos en la definición que te dije. X por y va a ser nuestra función h de xy. Entonces la esperanza de x por y la voy a calcular como la integral doble desde menos hasta más infinito de x chiquita por y chiquita por la función de densidad conjunta diferencial x diferencial y. Ahora, si las variables aleatorias son independientes, ocurre ¿qué cosa? Que la función de densidad conjunta la puedo escribir como el producto de las funciones de densidad marginales. Por lo tanto, la integral resulta en
La integral doble desde menos infinito a infinito de x por y por la densidad marginal de x por la densidad marginal de y. Entonces, si integramos, por ejemplo, primero en y, todo lo que es función de x sale afuera de la primera integral, resultando en la integral solo para x por la densidad de x diferencial x por la integral de y por la densidad de y diferencial y. Esto siempre va desde menos hasta más infinito. No te olvides que la integral es para todos los reales. Después, si la densidad está partida, tendrás que ir fijándote esos límites de integral como resultan, igual que como lo hiciste con una sola variable. Bueno, entonces fíjate que nos quedó. La primera integral es la esperanza de x y la segunda integral es la esperanza de y. Por lo tanto, ya pudimos probar que la esperanza del producto es el producto de las esperanzas si las variables son independientes. Lo que vamos a querer encontrar ahora es una medida de la relación entre las variables que componen un vector aleatorio. La idea es tener una noción de qué le pasa a la variable y cuando la variable x varía y viceversa. Veamos primero la definición y después vamos a buscar entenderla. La covarianza entre dos variables aleatorias x e y está dada por, escribimos cov xy igual a la esperanza de x menos su esperanza por y menos su esperanza. Primera observación. La covarianza se calcula entre dos variables aleatorias. Y ahora quiero preguntarme, ¿qué me está diciendo esta definición, esta cuenta que estoy haciendo? Fíjate que mide la distancia entre x y su esperanza, la distancia entre y su esperanza y las multiplica. Cuando hago esa cuenta, lo que tengo que pensar es que el significado del resultado lo voy a encontrar en el signo, no en la magnitud. A este resultado se le calcula la esperanza. Esto es el promedio ponderado por las probabilidades. Entonces dibujemos algunas situaciones para interpretar lo que nos puede pasar. Si grafico XY, por ejemplo, y me encuentro con puntos distribuidos en esta dirección, ponele que más o menos la esperanza de X y de Y se encuentra por acá en este puntito naranja que estoy poniendo. Fíjate que cuando crezco en X, lo que observo es que los valores de Y son cada vez más grandes con respecto a su esperanza. Entonces, cuando haga X menos su esperanza, me va a dar positivo. Y cuando lo multiplique por Y menos su esperanza, que también es positivo, ¿qué signo me va a dar? Claro, positivo. ¿Y qué pasa cuando decrece X? Cuando decrece X, la resta me dará negativa de x menos su esperanza, pero a su vez y también decrece, así que el producto nuevamente me dará positivo. En este tipo de situaciones, donde hay una dependencia lineal creciente, la covarianza resultará positiva. ¿Qué pasa en esta otra situación? Si lo encaramos de la misma forma, la esperanza andará por acá, más o menos. Como siempre, mis dibujos no son lo mejor. Entonces, cuando la resta para los x me da negativa, para los y me da positiva y viceversa. ¿Ves que si decrezco en x aumenta y cuando x crece, y decrece? Por lo tanto, cuando calculemos la covarianza, va a resultar con signo negativo. Tenemos que aprender entonces a interpretar el signo de la covarianza. Para no interpretar cualquier cosa, miremos este último ejemplo. Acá hay una clara dependencia, pero no es lineal. Y en este caso la covarianza nos va a dar 0. Entonces, la covarianza nos da idea del grado de relación lineal entre dos variables aleatorias. Veamos algunas propiedades. Y estas sí vamos a demostrarlas todas, así de paso aprendemos a hacer cuentas. La primera dice que la covarianza entre x e y se puede calcular como la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y. ¿Cómo la demostramos? Bueno, partimos de la definición. La covarianza entre x e y es igual a la esperanza de x menos su esperanza por y menos su esperanza. Aplicamos distributiva y después lo que vamos a hacer es la propiedad de linealidad de la esperanza que vimos como primer propiedad cuando teníamos un vector aleatorio. Entonces, ¿en qué resulta? Resulta en
la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y menos la esperanza de y por la esperanza de x más la esperanza de x por la esperanza de y, porque acordate que las constantes salen afuera y la esperanza es una constante, resultando en lo que queríamos probar. 2. Si x e y son independientes, entonces la esperanza de x por y es igual a la esperanza de x por la esperanza de y, que es lo que ya demostramos antes, y por lo tanto, fijándonos en la propiedad 1, ¿qué resulta? Resulta que la covarianza entre x e y sea 0. Pero muchísimo cuidado, y para esto voy a elegir el color rojo, porque es tan importante que te des cuenta de lo que está pasando. Yo acá usé la palabra entonces. Si x e y son independientes, entonces la esperanza del producto es el producto de las esperanzas. No significa que si la esperanza del producto me da el producto de las esperanzas, es que las variables son independientes. Esa dirección no es lo que estoy diciendo. Si lo escribo como lo habíamos visto en pensamiento científico, por ejemplo, ¿qué decíamos? X e y son independientes, entonces covarianza de x igual a 0. Y fíjate el énfasis que estoy poniendo en que la dirección va solo para este lado. Muchísimo cuidado cuando vayas a usar esta propiedad, porque es muy tentadora usarla para el otro lado. Ahora, ¿te acordás qué pasaba con el entonces? Pasa que si yo veo que la covarianza de xy no es 0, ¿qué es lo que voy a poder decir? Y voy a poder decir que las variables no son independientes. También tiene esa utilidad esta propiedad. Vamos con la propiedad 3. Dice que la covarianza entre a más bx y c más di es igual a b por d por la covarianza de xy. Acordate que la covarianza se calcula entre dos variables aleatorias. Todo el bodoque que ponga antes de la coma es mi primer variable aleatoria. Todo el bodoque que ponga en la parte derecha de la coma es mi otra variable aleatoria. Estas son mis dos variables aleatorias sobre las cuales voy a aplicar la covarianza. Así que usemos la propiedad 1 para hacer las cuentas y probar que este resultado es el verdadero. Entonces, ¿cómo calculamos la covarianza entre estas dos variables aleatorias? Bueno, la vamos a calcular como la esperanza del producto menos el producto de las esperanzas. Y sí, es larguísimo, pero bueno, lo bueno de esto es que puedo poner cámara rápida y velozmente te muestro que qué voy a hacer. Voy a aplicar la distributiva, voy a aplicar propiedades de la esperanza, las constantes salen afuera, no me equivoco al multiplicar, no me equivoco al poner los signos, simplifico un montón de cosas y veo que efectivamente el resultado es b por d por la covarianza de x, y. Fíjate que la covarianza hizo desaparecer esas constantes que estaban molestando, las constantes que multiplicaban a cada una de las variables salieron afuera y como que está ocurriendo algo similar a lo que ocurría con la esperanza, porque la covarianza finalmente es una esperanza. Lo que ocurre es que la covarianza tiene una propiedad que se llama de colinealidad. La propiedad 4 dice que la covarianza entre x más y z se puede calcular como la covarianza entre x y z más la covarianza de y z. Yo creo que este lo vas a poder demostrar sin mi ayuda, porque es muy parecido al cálculo que hicimos para demostrar el 3. Pero fíjate que es como que haces una especie de distributiva, ¿no? Tenés x más y contra z, y ¿qué vas a calcular? La covarianza entre x con z más la covarianza entre y con z. Si en vez de un más tuvieras un menos, ese menos sale afuera, como pasó con b y d, y te quedaría la resta de las covarianzas. Vamos con la 5, que también la vas a usar un montón y la van a practicar muchísimo con el ejemplo de Pedro. Sean x e y dos variables aleatorias, entonces la varianza de la suma entre esas dos variables es igual a la varianza de x más la varianza de y más 2 veces la covarianza entre x e y. Cuidado, acordate que la esperanza de la suma de dos variables la podía calcular como la suma de las esperanzas. Pero esto no va a pasar con la varianza no es lineal.
Entonces voy a tener que tener en cuenta, además de la variabilidad de cada variable, en cómo varían, cómo afecta una variable a la otra. La prueba es exactamente la misma que venimos haciendo hasta ahora. La varianza de x más y es toda mi variable, recordemos la fórmula para cálculo de varianza, esto lo calculo como la varianza de x más y al cuadrado menos, la esperanza de x más y al cuadrado menos la esperanza de x más y todo al cuadrado. Otra vez, distributiva, propiedades de la esperanza, constantes salen afuera, muchas cuentitas, pero acá no simplifico nada, fíjate. Primero subrayo, fíjate que me quedó la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. Esto es la varianza de x. Después me quedó la esperanza de y al cuadrado menos la esperanza de y todo al cuadrado. Esto es la varianza de y. Y si saco de factor común el 2, fíjate que justo lo que me quedó es la fórmula de la covarianza. Entonces me queda más 2 veces la covarianza entre x e y. Voy a respirar, fui muy rápido otra vez. La verdad que resulta molesto no poder interpretar la magnitud de la covarianza, ¿no? Lo mismo que resultaba bastante molesto no poder interpretar a la varianza. Entonces te voy a definir una última medida, que es lo que siempre se usa para describir el grado de correlación entre dos variables aleatorias. Lo que voy a definir se llama coeficiente de correlación entre x e y. Y está dado por, usamos la letra ρ para definir el coeficiente de correlación y se calcula como el cociente entre la covarianza de x e y dividido la raíz cuadrada de la varianza de x por la varianza de y. Fíjate que lo que estamos haciendo con esta cuenta es llevando la covarianza a que su valor absoluto esté entre 0 y 1. Por lo tanto, el coeficiente de correlación siempre va a ser un número que esté entre menos 1 y 1, sin importar la magnitud de las variables involucradas. Por esto vamos a poder entender, interpretar y usar el coeficiente de correlación para comparar. ¿Qué significarían los extremos? La propiedad dice que el coeficiente de correlación en valor absoluto es 1 si y solo si la probabilidad de que y sea una función lineal de x sea 1. Qué retorcidos somos los estadísticos para decir que y es una función lineal de x, ¿no? Bueno, lo que estoy diciendo es que si ρ es 1 o si ρ es menos 1, la probabilidad de que y se pueda escribir como una función lineal de y es 1. Y todos los valores del medio indicarán algún grado de relación lineal entre las variables. Pero cuidado, si ρ da 0, no está diciendo que no hay dependencia entre las variables. Te está diciendo que no hay correlación lineal. Eso puede significar que no hay dependencia o que hay correlación de otro tipo. Bueno, no te olvides de mirar en detalle el ejemplo de Pedro para poder entender bien cómo hacer todas estas cuentas. Y después de eso avanzar con la guía.